Hola, ¿crees que para ser buen actor, buena actriz, tienes que ser un actor, una actriz de método? Vale, me refiero a un método Stanislavski, ¿vale? Que es el método, cuando se habla del método, se refiere a esta metodología. Vale, lo primero de todo, antes de contestarte, es qué es esto del método, porque se utiliza muchas veces, es actores de método, o incluso a veces se utiliza de forma un poco negativa, ¿no? Como que es un poco intensito el actor, cuando, por ejemplo, un actor como Jared Leto se pasa haciendo Joker pues por el escenario, o sea, por el set, haciendo cosas raras, metido en un personaje, molestando a los demás porque su personaje molesta. ¿Vale? Esto es una cosa un poco rara, pero no tiene que ver con ser de método. Vale. Sí que es cierto que hay otros actores que he escuchado en entrevistas, como Benedict Cumberbatch, que me encanta, que para hacer un personaje que se llevaba muy mal con otro personaje y que se odiaban mucho, pues en el set no se hablaban porque como tenían muy buen rollo entre ellos, pues le costaba obviamente y prefería mantenerse, le era más fácil, ¿vale? O personajes que son tan diferentes de ellos mismos, que necesitan tanta concentración para meterse en este personaje que obviamente pues están en un rincón concentrados hasta que salgan a hacer la escena, tanto en teatro como en cine, y luego vuelvan a concentrarse para no distraerse, porque requiere muchísima concentración, ¿vale? Esto depende, obviamente, del actor, depende del personaje que estés haciendo, y luego otra cosa que también dicen que es de método, yo no creo que sea de método, es cuando un actor se prepara mucho para un papel, hace una creación de personaje muy fuerte, ¿no? Eh, Daniel Day-Lewis es un actor que tiene fama de ser de método y que ha preparado siempre sus personajes de una manera muy concienzuda, ¿vale? Para hacer la película del último mohicano, pues se fue al bosque con un machete durante meses y estuvo corriendo, haciendo todo lo que haría un mohicano, aunque luego en escena no saliese, no lo grabasen, para sentirse como uno, para él es más fácil, ¿vale? Moverse, sentirse como, pues, como eso, como un indio en el 1700, ¿no? Que obviamente si él es un actor inglés que vive en una ciudad, pues es que eso se nota. Entonces, o para hacer su último trabajo, creo que fue uno de los últimos, que era pues sastre de alta costura, pues él aprendió a coser y todo meses antes. ¿Por qué? Porque aunque luego saliese 30 segundos cosiendo, porque para él bueno, pues le gusta meterse muchísimo en esto y quizás no es necesario, pero si a él le ayuda y a él le gusta hacer esto, obviamente luego el resultado va a ser mucho más fácil para el actor con ese trabajo. ¿Por qué? Porque es que le va a salir todo tan natural, se puede meter tanto en la piel de una persona así, se puede fijar tanto en los detalles de la ropa, porque de repente le importa mucho porque ha aprendido a coser. ¿No? Esto tiene que ver con cómo seas tú y cómo prepares las cosas, ¿vale? Obviamente hay personajes que son más superficiales, que se parecen más a ti, que no hace falta tanto trabajo, obviamente. Vale. Luego, entonces, ¿qué es? Sí que se trabaja en método, ¿vale? ¿Y qué es la diferencia más grande de otras metodologías? Aunque hay otras metodologías que utilizan esto, que es el trabajo de memoria emocional, ¿vale? Cuando tú estás estudiando método en una escuela, como yo he hecho, yo he estudiado método, pues hay muchos ejercicios de improvisaciones que trabajan con la memoria emocional. ¿Qué quiero decir? Que están diseñados para que tú revivas ciertas cosas tuyas de tu pasado para tener un rango emocional que has experimentado en la escuela durante unos años y entonces te sea más fácil conectarte con esas emociones o que simplemente, esto lo hacen otras metodologías también, que tú utilices una situación propia personal y la proyectes en la escena. Por ejemplo, si tú tienes una escena en que se te ha muerto alguien muy cercano, pues si tú tienes una situación personal que te ha pasado esto, pues la utilices, revivas esto para proyectarlo aquí. Vale, ¿qué opino yo de esto? Vale, pues yo soy terapeuta también. Entonces, quiero varias cosas, que hay varios problemas con esto, ¿vale? Uno de los problemas es que tú utilices esto y te desborde la emoción, ¿vale? No seas tan consciente de todo el dolor o la emoción que hay todavía en tu cuerpo, metida en algún sitio, y que te desborde y no tengas un control de la emoción, ¿vale? Porque luego pues tienes que hacer otra cosa, o tienes que hacer acciones, o tienes que hablar y no puedas, ¿vale? Esto me ha pasado a mí, de hecho.
¿vale? No porque utilicé la memoria emocional en una escena, sino porque unos días antes me pasó algo que tenía que ver con la escena, que es diferente. Y realmente no pude hablar, menos mal que era un ensayo general. No era capaz de seguir con la escena porque era demasiado, ¿vale? Entonces, control cero. Y obviamente tienes que tener un control emocional. Para eso eres actor o actriz, ¿no? Entonces, eso es la primera cosa. Segunda cosa, que a lo mejor la emoción no tenga coherencia, o el estado emocional no tenga coherencia con la escena en sí. O es demasiado poco, porque te has ido mucho allí y lo que te está pasando es la escena de ahora. Y te desconectas de lo de ahora, ¿vale? Es otra cosa. Tercera cosa, que de utilizar mucho este estímulo se te desgaste. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes que hacer muchísimas tomas o muchas representaciones de teatro, puede ser que este estímulo ya se desgaste. Y luego la cuarta, y creo que es la peor para mí, que abras una herida que no esté bien trabajada, que no esté sanada, que no esté con el cambio de percepción que necesitas para vivirla de otra manera, y abras la caja de Pandora y ya no en la escena, sino fuera de la escena, pues obviamente empieza a salir este dolor emocional y la mente empieza a recordar cosas, a generar escenas parecidas a esta, que es lo que hace la mente, ¿vale? Porque la mente es la que crea el sufrimiento, el dolor no, el dolor es físico y las emociones son físicas, pero la mente es la que puede perpetuar un estado emocional en el tiempo. ¿Vale? Entonces, pues obviamente, ¿qué creo de esto? Pues si no hace falta, pues que no hace falta, porque no se trata de sufrir como actor, como actriz, porque eso es otra cosa. Yo he tenido gente que me ha llamado para hacerle un coaching en el que no podía sentir ciertas emociones, en este caso la tristeza, porque estaba muy bloqueada la actriz, ¿vale? Y ella, cuando hablé con ella, dijo, bueno, ¿qué pasa con esto? Me dijo, no, es que yo en mi escuela, y no era de método, mi profesor me decía que utilizase memoria emocional, cosas mías para ahí, y lo pasé tan mal que ahora el cuerpo, cada vez que sé que tengo que hacer una escena emocional, se bloquea. Y no siente nada, ¿vale? Porque eso es lo que hace el cuerpo, defenderte. Y entonces, bueno, trabajo de un día y ya, porque hay otras metodologías. De hecho, yo tengo mi propia metodología bioacting, en la que trabajo con el cuerpo físico, la conexión con el cuerpo y la imaginación para crear todo este mundo del personaje, tanto de antecedentes como lo que está pasando ahora. Y es lo único que necesitas, ¿vale? Entonces, no es por hacerme publicidad de mi técnica, seguramente hay otras también que utilizan esto, pero yo realmente creo que no es necesario. Entonces, creo a la pregunta inicial, que para ser buen actor, buena actriz, para hacer un personajazo, tienes que ser un actor, una actriz de método, no hace falta. Al final se trata de utilizar tu metodología, de conocerte muy bien y de trabajar de una forma sana, que te diviertas siempre, que explores y que juegues, porque es un juego esto, el de ser actor o actriz. Vale, si te gusta el vídeo, dale like y aquí nos vemos para más.